Test D. La civilización griega. La Grecia clásica. Siglo V a.C. Pregunta 1. ¿Qué dos polis alcanzaron mayor protagonismo durante la época clásica? ¿Corinto y Tebas? ¿Atenas y Esparta? ¿O Argos y Delfos? Las dos polis protagonistas de la Grecia clásica fueron Atenas y Esparta. Vamos a empezar hablando de Atenas. Pregunta 2. ¿Cuál era el órgano político más importante en la democracia ateniense? ¿La bule? ¿La asamblea o eclesia? ¿O los magistrados? El órgano político más importante de la democracia ateniense fue la asamblea o eclesia. La formaban todos los ciudadanos atenienses mayores de 20 años. Recordad que en la asamblea o eclesia se votaban las leyes y se decidían cosas tan importantes como declarar la guerra o firmar la paz. Pregunta 3. ¿Qué función tenía la bule o Consejo de los 500? ¿Preparar los asuntos que se discutían en la asamblea? ¿Ejecutar las decisiones de la asamblea? ¿O elegir a los magistrados? La bule o Consejo de los 500 preparaba los asuntos que se discutían en la asamblea. Recordad que la formaban 500 ciudadanos mayores de 30 años elegidos por sorteo. Pregunta 4. ¿Qué hacían los magistrados atenienses? ¿Preparaban los asuntos que se discutían en la asamblea? ¿Ejecutaban las decisiones de la asamblea? ¿O solamente impartían justicia? Los magistrados ejecutaban las decisiones de la asamblea. Entre ese cuerpo de funcionarios destacan los 10 estrategas, que se ocupaban de dirigir el ejército y la armada, y los 9 arcontes, que presidían los tribunales y se encargaban de los ritos religiosos. Pregunta 5. ¿Cómo se elegían los tribunales de justicia en Atenas? ¿Por votación popular? ¿Por sorteo cada año? ¿O eran nombrados por los estrategas? Los tribunales de justicia en Atenas eran elegidos por sorteo, cada año. Vamos ahora a hablar del otro protagonista de la Grecia clásica, Esparta. Pregunta 6. ¿Qué sistema de gobierno predominó en Esparta durante la época griega clásica? ¿Democracia? ¿Oligarquía? ¿O monarquía? Esparta estaba dirigida por una oligarquía. Pregunta 7. ¿Cuántos reyes ejercían el poder militar y religioso en Esparta? ¿2, 3 o 4? Eran 2 reyes los que ejercían el poder militar y religioso en Esparta. Pregunta 8. ¿Cómo se llamaba el consejo de ancianos que asesoraba a los reyes en Esparta? ¿Asamblea, éforos o gerusía? Ese consejo de ancianos se llamaba gerusía. Formaban parte de ella los ancianos de las familias más prestigiosas y los 2 reyes. Pregunta 9. ¿Cómo se llamaba a los 5 magistrados que ejecutaban las decisiones de la gerusía? Apella, éforos o bule. Esos 5 magistrados se llamaban éforos. Pregunta 10. ¿Qué institución de Esparta estaba formada por todos los hombres libres mayores de 30 años? ¿Asamblea o apella? ¿Gerusía o bule? Esta institución era la asamblea o apella. Recuerda que, por ejemplo en Atenas,
Para ser miembro de la Asamblea solo había que tener 20 años. Pregunta 11. ¿Qué imperio buscaba expandir su dominio hacia el oeste, incluyendo las colonias griegas en Asia Menor? ¿El Imperio Romano, el persa o el egipcio? Era el Imperio Persa. La defensa de las colonias griegas ante ese deseo de expansión persa fue lo que originó la Primera Guerra Médica, entre el 499 y el 490 a.C. Pregunta 12. ¿Verdadero o falso? Las colonias griegas sometidas por los persas se rebelaron en el 499 a.C., y sin ayuda de las otras polis griegas, comenzaron la Primera Guerra Médica, que duró hasta el 490 a.C. Falso. Las otras polis griegas, lideradas por Atenas, acudieron en ayuda de las polis de Asia Menor sometidas por los persas. Pregunta 13. ¿En qué batalla decisiva vencieron los soldados griegos a los persas en la Primera Guerra Médica? ¿Termópolis, Salamina o Maratón? Esa batalla decisiva fue la de Maratón. Se dice que un mensajero llamado Filipides corrió desde el lugar de Maratón hasta Atenas para llevar la noticia de esa victoria, y que después de transmitirla murió de agotamiento. Este hecho ha dado lugar a la actual carrera olímpica. Entre Maratón y Atenas hay unos 40 kilómetros. Fijar la distancia del maratón en 42 kilómetros y 195 metros tiene que ver con la celebración de los cuartos Juegos Olímpicos en Londres, en 1908. Pregunta 14. En el 480 a.C. empezó la Segunda Guerra Médica contra los persas. ¿Qué rey persa lideró la invasión a Grecia durante la Segunda Guerra Médica? ¿Darío I, Ciro el Grande o Jerjes I? Ese rey persa fue Jerjes I. Pregunta 15. ¿Quiénes detuvieron a los persas en la batalla de las Termópilas, aunque no consiguieron vencerlos? ¿Los espartanos, los atenienses o los micénicos? Fueron los espartanos. Pregunta 16. ¿Con qué batallas derrotaron los griegos a los persas en la Segunda Guerra Médica? ¿Salamina y Platea? ¿Salamina y Maratón? ¿O Salamina y Termópilas? Las batallas decisivas fueron las de Salamina y Platea. La imagen es un cuadro de Wilhelm von Kaulbach que se llama La Batalla de Salamina. Pregunta 17. ¿Quién fue el destacado estadista y estratega ateniense del V a.C. que dirigió la política de Atenas? ¿Sócrates, Pericles o Platón? La respuesta es Pericles. De hecho, el periodo en el que Pericles gobernó Atenas a veces es conocido como el siglo de Pericles, época en la que la ciudad de Atenas alcanzó su máximo esplendor. Pregunta 18. ¿Qué alianza militar y económica formó Atenas bajo el liderazgo de Pericles con la idea de defenderse de los posibles nuevos ataques de los persas? ¿La Liga del Peloponeso, la Liga de Delos o la Liga Etolia? Esa alianza fue la Liga de Delos. Pregunta 19. ¿Qué alianza militar y económica promovió Esparta ante el auge político, económico y militar que alcanzó Atenas y su Liga de Delos? ¿La Liga del Peloponeso, la Liga Etolia, o no hizo ninguna alianza? Esparta encabezó la Liga del Peloponeso. Pregunta 20. ¿Verdadero o falso? La existencia de la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, y el miedo a una guerra entre ambas, mantuvo la paz en la Grecia clásica. Falso.
De hecho, la rivalidad entre ambas ligas, capitaneadas por Atenas y Esparta respectivamente, derivó en las guerras del Peloponeso, entre el 431 y el 404 a.C. Pregunta 21. ¿Qué consecuencia tuvo la guerra para Atenas en el 404 a.C.? ¿Se convirtió en una potencia marítima? ¿Recuperó su hegemonía en Grecia? ¿O fue obligada a rendirse y perdió su hegemonía? Fue obligada a rendirse y perdió su hegemonía en favor de Esparta. A largo plazo, la guerra del Peloponeso manifestó la debilidad del sistema de gobierno de las polis o ciudades-estado, lo que facilitó la posterior invasión por parte del Reino de Macedonia, con Filipo II y Alejandro Magno. Esperamos que este cuestionario te haya servido para consolidar tus conocimientos sobre la civilización griega.